Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en El Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 26º del tiempo ordinario, ciclo B. Vamos al comentario de las lecturas, como de costumbre, comenzando por la primera. La primera lectura está tomada del libro de los Números, del Pentateuco, capítulo 11. Al crecer el pueblo, ya Moisés no podía gobernarlo e impartir justicia solo. Tenía necesidad de ayuda. Y Dios le manda a elegir 70 ancianos o jefes de familia y les comunica parte del espíritu que poseía Moisés. Los cita en la tienda de reunión que estaba fuera del campamento, donde Dios manifiesta su presencia por medio del símbolo de la nube, y allí mismo comienzan a profetizar. Pero 2 de los 70 que no habían acudido a la tienda de reunión reciben también el espíritu y comienzan a profetizar en el campamento. Ante la queja de Josué, Moisés demuestra que no busca la exclusividad en la posesión del don de Dios, sino que se alegra de que otros lo tengan e incluso quisiera que todos en el pueblo lo recibieran. Este deseo de Moisés se cumple con la venida del Espíritu Santo sobre toda la comunidad de Jesús, como nos narra el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículos 1 al 13. Dios, fuente de todo don, actúa libremente y comunica su espíritu y sus dones fuera de las determinaciones e instituciones humanas. Los celos de Josué anticipan los celos de los discípulos en el Evangelio. El orgullo exclusivista los lleva a querer limitar la acción de Dios en favor de su pueblo. Y la respuesta de Jesús va en la misma línea de la de Moisés. En la segunda lectura volvemos a encontrar un texto de Santiago, esta vez de la carta de Santiago, esta vez del capítulo 5. Seguimos leyendo Santiago. Hoy nos habla sobre el tema de las riquezas, que es un tema bien importante de tener claro y sobre el que la mayor parte de las veces, por lo menos en mi experiencia, no hemos sido correctamente evangelizados. Así que yo les pido, por favor, que escuchen bien, que presten atención y que luego tengamos todos la humildad de examinarnos para ver si nuestro uso de los bienes materiales y la riqueza y el dinero es conforme a la voluntad de Dios, porque, como les dije hace unos domingos, la queja de no me alcanza, es que no me alcanza el dinero, es que no me alcanza el dinero. Si el dinero no alcanza, es porque no estamos haciendo con él la voluntad de Dios. ¿Ok? Bueno, las riquezas no son malas en sí mismas. No es malo, ni es pecado, poseer mucho dinero y bienes materiales. Cuando el Evangelio habla de rico, habla de apego a la riqueza. Igual que cuando habla de justo, no quiere decir que era una persona que vivía la justicia distributiva, sino que se refiere a aquel que se esfuerza por cumplir la voluntad de Dios. Bueno, pues cuando habla de la persona rica, se refiere a la persona que tenga mucho, tenga poco o tenga una miseria, está apegado a lo que tiene. Esa es la idea. Así que no es malo tener ni poseer. Lo que es malo es estar apegado a lo que uno tenga, sea muchísimo, mucho, regular, poco o prácticamente nada. Pues es bien fácil que las riquezas y que el dinero, los bienes materiales, se conviertan en un obstáculo, es decir, en un escándalo. La palabra escándalo significa tropiezo, como veremos en el Evangelio de hoy. Para nuestra salvación, un tropiezo
para nuestra salvación y la de los demás, cuando los manejamos según la lógica egoísta del mundo. ¿Cuántas veces escuchamos? No, es que Dios no se mete con esas cosas. ¿Cómo que Dios no se mete con esas cosas? ¿Y quién te dio los bienes materiales que tú tienes? ¿No fue Dios? ¿Y quién te dio el dinero que tienes? ¿No fue Dios? El que te dio los medios, los recursos, las capacidades, el trabajo, los medios para tenerlo. ¿Cómo no se va a meter con eso? Es que no hay nada que Dios te dé y no se meta con eso. Eso no tiene sentido. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, nos demostró que desde el momento que Dios se encarna, todo lo que es humano y guarda relación al hombre y la creación, manejado libremente, hace referencia, para bien o para mal, al proceso de santificación y de salvación de la criatura. Así que el dinero también es parte de esa ecuación. Las riquezas son un don de Dios y obviamente se nos dan para servir, para amar y no para servirnos. Santiago nos presenta en este texto dos ejemplos. Primero, las riquezas que se gastan en lujos, ignorando a los que no tienen lo necesario para vivir. Y esto es mucho más frecuente de lo que creemos. ¿Cómo gastamos, incluso nosotros, con buena voluntad, en cosas que son realmente caprichos, cuando hay gente que no tiene para comer? Claro, no podemos darle de comer a todos los hambrientos del mundo. No podemos darle medicina a todos los necesitados del mundo. Pues claro que no se trata de eso. Pero se trata de decir, ¿acaso no hay necesitados? No hay pobres, no hay personas carentes que con parte de lo que nosotros gastamos, con lo que gastamos en cosas superfluas que no son necesarias, podrían vivir mejor. ¿Por qué no los estamos amando con ese dinero? Esa es la pregunta que nos hace Santiago en este texto. Así que las riquezas que se gastan en lujo, ignorando a los que no tienen lo necesario para vivir. Y segundo ejemplo que pone Santiago, las riquezas, esto ya sí es directamente inmoral, que se alcanzan a base de injusticias, fraudes, asesinatos. Injusticias cometidas contra los pequeños, claro, porque contra los grandes, ¿quién se mete? Sale uno trasquilado, pero contra los pequeños que no tienen poder, que no tienen recursos, que no tienen enchufes, como decimos, pues claro, a eso sí, a darle caña. Pues esos son los pequeños, son los preferidos de Jesús en el Evangelio. Son los que prioritariamente Él busca para servir porque son los más necesitados. Todos estamos necesitados de Dios y de su amor, pero los pequeños, podríamos decir, humanamente hablando, más. Así que los pequeños son los que no saben, no pueden o no tienen poder para defenderse. Examinémonos. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo nos relacionamos con los pequeños? Con los que no saben, no pueden o no tienen poder para defenderse. ¿Abusamos de ellos directamente? ¿Abusamos indirectamente, no poniendo nuestro conocimiento, nuestro poder y nuestros recursos para servirlos, abandonándolos a su suerte, allá Dios que reparta suerte, ellos que se las busquen como pueda, que fue lo que yo hice en mi vida? Pero si tú estás mejor que ellos, ¿por qué no los ayudas? Y esto no es solo dinero, es todo. Ahí está el egoísmo humano. Yo estoy mejor que ellos, pero esto es mío. Y yo me lo busqué, porque se lo busquen ellos. Otra cosa es que hay gente abusadora que pretende vivir del prójimo. No, eso estamos claros. Ahí San Pablo fue directo. El que no trabaja, que no coma. Eso está claro. Pero es que hay gente realmente necesitada. Y nosotros tenemos muchas veces los medios, el conocimiento, el poder para ayudarles. ¿Por qué no los ayudamos? ¿Por qué no ponemos eso a su servicio? Eso es amarles como Dios nos ama. Como Cristo nos amó, como Dios nos amó en Cristo. Bien, vale la pena examinarnos sobre todo esto. También hay que repasar la porción de nuestros bienes y de ingresos que dedicamos a servir. ¿Qué por ciento? Hagamos el examen. Versus la porción que dedicamos a servirnos. El cristiano que no vive la sobriedad en el uso de los bienes materiales pone en juego su salvación y escandaliza a los demás. A este respecto, para aprender cómo manejar los bienes materiales y el dinero según la voluntad de Dios, yo les recomiendo sin reservas participar del estudio bíblico financiero Compás Católico, que no solo está en Puerto Rico, donde está localizada la parroquia Cristo Redentor, y lo hemos ofrecido algunas veces en nuestra parroquia, sino que está en la mayor parte de los países de Latinoamérica. Busquen en internet Compás Católico, busquen la persona contacto
y hagan el contacto y pidan ese curso, ese taller que vale la pena para que vengan a dárselo a su parroquia. Y reclute un buen grupo de personas y verá el cambio que se da. Nos transforma. Si vamos al taller desapasionadamente con deseos de crecer, vamos a ver cómo la palabra, que es la que está fundamentada el taller, la palabra de Dios, transforma nuestra vida y nos abre horizontes sobre cómo debemos manejar el dinero y los bienes materiales según la voluntad de Dios, que quizás nos creemos que lo hacemos, pero cuando tomamos el curso nos damos cuenta de que estamos lejos de hacerlo. Pasemos al Evangelio, tomado de Marcos capítulo 9. El Evangelio lo podemos dividir en dos partes según el tema que trata. En la primera, el tema es el del rechazo al que no es del grupo solamente porque no es del grupo, sin importar el bien que hace o en nombre de quien lo hace. Es el mismo tema de la primera lectura. Si este no es del grupito que está convocado, pues no puede ser. Si este no es de los nuestros, si este no es del ministerio de los lectores, pues no puede ser. Si este no es del ministerio de lo que tú quieras que haya en la parroquia, pues no puede servir. Lo siento. Aquí tenemos una franquicia, usted tiene que pagar su suscripción y si no, no puede entrar. ¿A cuántas veces vemos esa tragedia ocurrir en nuestras comunidades parroquiales? ¿Cuántas veces nosotros mismos somos los que impedimos que gente buena se abra, sirva, crezca, participe más plenamente porque queremos tener la sartén por el mango? No puede ser. No podemos monopolizar la acción de Dios, de Jesucristo o del Espíritu, ni el bien que obra, tanto dentro como fuera de los límites de la comunidad cristiana o la iglesia. Jesús pone de relieve que quien hace el bien en su nombre, es decir, invocando su poder, es vehículo de la acción de Dios. Impedirle actuar es impedir a Dios actuar y es fruto del egoísmo y el orgullo humano que busca los primeros puestos, como los discípulos en el Evangelio del domingo pasado, que busca el poder para sí mismo. El texto de hoy nos obliga a reflexionar hasta qué punto cada uno de nosotros buscamos, bajo las más diversas justificaciones, controlar en la iglesia, en la sociedad, en el trabajo, en la familia, etcétera, etcétera. Controlar, cerrándonos a la acción de Dios que no sigue nuestros esquemas y excluyendo a los que no son de los nuestros, entre comillas, en lugar de valorar y acoger con generosidad el bien, sin importar quién lo hace, aunque no sea de nuestra familia, iglesia, grupo de trabajo, partido político, nacionalidad, etc. Jesús lo resume con una frase: el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y asegura que cualquier bien hecho al hermano, aunque sea solo ofrecer un vaso de agua, no quedará sin recompensa de parte de Dios. En la segunda parte del Evangelio, Jesús trata el tema del escándalo. Esta es una palabra griega que, como dijimos, significa literalmente hacer tropezar. Y se refiere a acciones u omisiones que constituyen obstáculos, que impiden o dificultan a otros su seguimiento de Cristo. Los pequeñuelos o pequeños son los más susceptibles de verse afectados por el escándalo. Esta expresión de los pequeñuelos o los pequeños va en la línea del niño que en el Evangelio del domingo pasado Jesús colocó en medio de los discípulos. El pequeño se refiere al que está en situación de dependencia, de indefensión o inferioridad, bien porque no sabe, no puede o no tiene poder para defenderse. El domingo pasado Jesús nos pidió que los acogiéramos como a Él mismo y hoy nos previene que tengamos sumo cuidado de no escandalizarlos. Para que los dones y talentos que Dios nos ha dado podamos emplearlos para servir a los hermanos, es necesario vigilarnos constantemente para no caer en la lógica del mundo, que los usa para mostrar su superioridad sobre los que no tienen y para someter y aprovecharse de los que saben menos, pueden menos o tienen menos que nosotros. Esas son estrategias del mundo y por lo tanto del enemigo que se opone a Dios. Según la enseñanza de Jesús, esto sería una perversión tal
que más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Versículo 42. Esta imagen resultaba terrible para un judío, dado que consideraban la muerte por ahogamiento como la más abominable. Y también consideraban que el mar era el recinto del mal y lo diabólico. Las fuerzas opuestas a Dios estaban en el mar. Así que morir ahogado en el mar era una cosa terrible. Era un cuadro tétrico para un judío. Y Jesús dice, más le vale que le pase eso a que escandalice a uno de estos pequeños. Jesús completa la enseñanza del escándalo, hablando ahora no de lo que hacemos y obstaculiza el seguimiento de Cristo a los otros, sino de lo que hacemos y nos lo obstaculiza a nosotros mismos. La mano y el pie son los instrumentos de la actividad y del movimiento. La mano de la actividad y el pie del movimiento. El ojo que induce a pecar representa el mal deseo. Es necesario que cada uno vigile para que lo que haga, la mano, a dónde vaya, el pie, y lo que desee, el ojo, no lo desvíe del seguimiento, es decir, no sea pecado. El corregirnos está presentado bajo la imagen de cortar el miembro que nos impide el seguimiento y, por tanto, vivir el reino de Dios. Un gesto dramático, ciertamente, porque así de terrible es lo que está en juego. La vida eterna o la muerte eterna. Así como en el caso de una enfermedad cualquiera, uno está dispuesto a perder una parte para salvar el cuerpo. Asimismo, debemos actuar cuando se trate de nuestra salvación eterna. Perdemos la parte para ganar el todo. Finalmente, Gehenna, que se traduce habitualmente por infierno, se refiere a un lugar al sur de Jerusalén, bajo los reinados de Acaz y Manasés, siglos VIII y VII a.C., en los que se habían ofrecido sacrificios a las divinidades paganas, incluso sacrificios de niños. Posteriormente se extendió la creencia de que aquel valle sería teatro del juicio universal. Con los siglos, después, poco a poco, la Gehenna se había convertido en el lugar del castigo para los condenados. En tiempos de Jesús, los hebreos, por desprecio, la habían convertido en vertedero público, en el que eran quemados los desechos hasta destruirlos. La cita de Jesús está tomada del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 24, donde dice, echado al abismo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Se refiere, por supuesto, a la Gehenna. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.